Muy bien, ahora, con la ruta de las pentosas fosfato. ¿Para qué se produce esta vía? Esta es una vía alterna de la glucosa 6-fosfato, la cual nos va a brindar moléculas de NADP reducido, así como pentosas fosfato, como la ribolosa 6-fosfato, la ribosa 6-fosfato y la silulosa 6-fosfato. Ahora, ¿cómo es esta vía? Primero, tenemos a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a ser deshidrogenada, es decir, que le van a quitar sus hidrógenos mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa. Perdón, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa le quita los hidrógenos. Y si le quita los hidrógenos, estos protones de hidrógenos cargan electrones. Electrones los cuales va a venir el NADPH, el NADP, y se los va a llevar. Y va a irse en su forma reducida. Luego de la deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato, se crea la 6-fosfoglucanolactona. Esta 6-fosfoglucanolactona va a ser, se va a romper su estructura cíclica mediante la enzima 6-fosfoglucanolactonasa. Esta enzima, como dije antes, va a hidrolizar la estructura molecular del 6-fosfoglucanolactona. Y la hidrólisis quiere decir que va a utilizar una molécula de agua para romper sus enlaces. Y aquí vemos como ahora ya no es 6-fosfoglucanolactona, sino que ahora es 6-fosfoglucanato. Gluconato, perdón. Ahora, este 6-fosfogluconato ya va a ser apto para darle más electrones a otras moléculas de NADP. ¿Y cómo lo hace esto? Mediante la enzima fosfoglucanato deshidrogenasa. Entonces la enzima fosfoglucanato deshidrogenasa es la que le va a quitar los hidrógenos y se los va a pasar al NADP. Si te das cuenta, son las enzimas que llevan el nombre deshidrogenasa las que le están dando los hidrógenos con los electrones a las moléculas de NADP. Y ahora, al final de esta fase, que es la primera fase de la vía de las pentosas fosfato, la fase oxidativa, la cual es irreversible, se forma la ribulosa 5-fosfato. Y por último, que está añadida en la fase oxidativa, es que se formen mediante la isomerización y la epimerización de la ribulosa 5-fosfato, se van a crear dos pentosas. Si se isomeriza la ribulosa 5-fosfato, se va a formar ribosa 5-fosfato. Y si se epimeriza la ribulosa 5-fosfato, se va a crear silulosa 5-fosfato. Ahora, estos dos compuestos son importantes porque digamos que son como productos de desecho, entre comillas, de la fase oxidativa. Entonces lo que va a buscar nuestro organismo es utilizar estos productos de desecho para algo que valga la pena. En este caso, para crear productos que sean necesarios y se puedan utilizar en la glucólisis. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ribosa y silulosa 5-fosfato. ¿Qué va a pasar? Se va a transcetolizar. ¿Mediante qué? Mediante la transcetolasa. ¿Qué va a pasar? Que la cetosa, que es la silulosa es una cetosa y la ribosa es una aldosa. La celulosa le va a pasar 2 carbonos a la ribosa. Quiere decir que si le pasa 2 carbonos, la celulosa va a quedar con 3 carbonos y la ribosa con 7 carbonos. Y esto es lo que se crea. Se crea el gliceraldehído 3-fosfato y se crea la cedoheptulosa 7-fosfato. Esto mediante la transcetolasa. Si hay una enzima que se llama transcetolasa, quiere decir que la acetona es la que va a dar los carbonos. Y así va a ir siempre. Si se llama transaldolasa, la aldosa es la que va a dar los carbonos. Y aquí también transcetolasa es la cetosa la que va a dar los carbonos. Ahora, estábamos acá. Mediante la transcetolización de la ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato, se transfieren 2 carbonos de la celulosa a la ribosa, lo que me va a crear el gliceraldehído 3-fosfato, que es la aldosa, y la cedoheptulosa 7-fosfato, que es la cetosa. ¿Qué va a pasar? Se van a transaldolizar mediante una enzima que se llama transaldolasa. Si van a pasar por una transaldolización, quiere decir que la aldosa es el que va a pasar los electrones. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que la aldosa, que es la cedoheptulosa, perdón, me confundí, la cedoheptulosa es la aldosa y el gliceraldehído es la cetosa. Como se van a transaldolar, la cedoheptulosa le va a pasar los carbones al gliceraldehído. ¿Cuántos carbones le va a pasar? 3. Le pasa 3 carbones al gliceraldehído y ¿qué se forma? Fructosa 6-fosfato, que puede servir ya como producto para la glucólisis, porque recordemos que esto es un producto para la glucólisis. Y al perder los 3 carbonos, la cedoheptulosa, ¿cómo termina? Como eritrosa, eritrosa 4-fosfato. Ahora, esta eritrosa 4-fosfato puede, bueno, primero que nada, la eritrosa 4-fosfato es otro producto de desecho que no nos sirve para nada. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a seguir convirtiendo para poder crear productos que sean viables para la glucólisis. Entonces, esta eritrosa se va a juntar con una cilulosa que ha sido producto de otra epimerización de la ribolosa 5-fosfato. Y entonces van a venir, ¿qué tiene la ribolosa? 5 fosfatos, perdón, 5 carbonos. La eritrosa tiene 4 carbonos. ¿Qué va a pasar? Una transcetolización. Si va a actuar una transcetolasa, quiere decir que es la cetona la que va a transmitir los carbonos. ¿Y cuál es la cetosa entre la eritrosa y la cilulosa? La cilulosa. La cilulosa es la cetosa. Entonces, la cilulosa, que es la cetosa, le va a pasar 2 carbonos a la eritrosa. ¿Y qué se va a formar de la eritrosa? Fructosa 6-fosfato. ¿Y qué queda de la cilulosa que ha perdido 2 carbonos? Gliceraldehído 3-fosfatos. Y sabemos que estos dos son productos que pueden ser utilizables en la glucólisis. La fructosa 6-fosfato luego se va a convertir en fructosa 1,6 difosfato y el gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en 1,3 bifosfolicerato. Y básicamente esta es la vía de las pentosas fosfato y esto es lo que nos crea, lo cual va a ser necesario para la glucólisis y también necesario para las acciones que van a regular y van a actuar el NADP reducido y las pentosas fosfato.